A ver, ¿qué se necesita para apostarlo todo a los 52 años? Hoy, la increíble historia de un hombre que le dio la vuelta al juego, no en su juventud, sino cuando la mayoría ya está pensando en el retiro. Esta es la historia de cómo Ray Kroc levantó el imperio McDonald's. La historia de Ray Kroc se puede resumir en este contraste, que es brutal. A los 52 años estaba prácticamente en la quiebra, y solo 7 años después, a los 59, ya era multimillonario. Es que la pregunta es inevitable, ¿cierto? ¿Cómo se logra una transformación así, tan radical en tan poco tiempo? Pero bueno, para entender cómo llegó a la cima, primero hay que ver lo bajo que había caído. A los 52, la vida de Ray Kroc no era para nada una historia de éxito. Era más bien el retrato de un vendedor que la estaba pasando muy mal. A ver, pongamos las cosas en perspectiva. Llevaba 17 años vendiendo las mismas batidoras, encima divorciado y sin un peso. Y por si fuera poco, lidiando con artritis y diabetes. A esa edad, seamos sinceros, la mayoría de la gente ya está contando los días para jubilarse, no para empezar de nuevo. Todo indicaba que para él, la partida ya se había acabado. Y de repente pasa eso que a veces pasa en las películas. Un detalle, algo que parece insignificante pero que lo cambia todo. En su caso, fue una simple llamada telefónica. Un pedido extraño, muy inusual, desde un pueblito en California. Esa llamada despertó su curiosidad y, sin saberlo, encendió la mecha de una verdadera explosión. Resulta que esa llamada era para pedir 8 batidoras para un solo restaurante. 8. Era algo nunca visto. Nadie, absolutamente nadie, pedía tantas. Así que Kroc, con la intriga a tope, se subió a su auto y manejó miles de kilómetros hasta San Bernardino. Tenía que ver con sus propios ojos qué clase de lugar necesitaba tantas máquinas. Y lo que encontró, bueno, no era solo una hamburguesería exitosa, era algo mucho más grande. Era un sistema. Lo que los hermanos McDonald's habían montado era una verdadera revolución. Le llamaban el Speedy Service System. Imaginen esto. Era como una coreografía perfecta, una cocina que funcionaba como una línea de montaje de autos. Un menú súper limitado, solo lo esencial, cada movimiento calculado para una eficiencia máxima. El resultado, te entregaban la comida en 30 segundos, una locura para la época. Y aquí está el clic, el momento clave de toda la historia. Porque donde cualquiera hubiera visto nomás una hamburguesería a la que le iba muy bien, Kroc vio otra cosa. Vio un modelo, una fórmula que se podía copiar y pegar en cualquier otra ciudad. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no eran las hamburguesas, era la máquina perfecta que las producía. Claro, tener la visión es una cosa, pero hacerla realidad, esa es otra historia. Y para Kroc, los años que siguieron fueron una verdadera prueba de fuego. El camino para llevar ese sistema a todo el país estuvo lleno, pero lleno de obstáculos. Ok, en 1955 abre su primera franquicia. De ahí hasta casi 1960 se obsesionó, pero de verdad, con que todo fuera perfecto. Calidad, servicio y limpieza. Era su mantra. Pero ¿saben qué? Para 1960 casi no estaba ganando nada. Las regalías le dejaban centavos y estuvo a punto de quebrar no una, sino varias veces. Es que su compromiso era total. No se sentía un jefe, se sentía el guardián de la marca. Hay anécdotas de que él mismo se ponía a limpiar los pisos, a quitar chicles pegados, cronometraba cada paso del proceso para asegurarse de que el sistema se cumpliera al pie de la letra. Con él no había atajos, cero excusas. Pero a pesar de todo ese esfuerzo sobrehumano, había un problema de fondo. El modelo de negocio no funcionaba. No era escalable, se estaba matando trabajando por unos simples centavos. Necesitaba, con urgencia, un giro de 180 grados, una revelación que le mostrara cómo crecer de verdad. Y la pregunta que seguro no lo dejaba dormir era esa. ¿Cómo escalar esto? ¿Cómo se pasa de tener un puñado de locales a tener cientos, o miles? Porque estaba claro que con las regalías no iba a llegar a ningún lado. Hasta ese punto, Kroc, y pues todo el mundo, pensaba que el negocio era vender hamburguesas. Suena lógico, ¿no? Pero esa idea era la que lo tenía atrapado. Estaba fundamentalmente equivocada. Y entonces, la revelación. Alguien le hizo ver que no estaba en el negocio de la comida, estaba en el negocio de los bienes raíces. ¡Boom! Cambio de juego total. La nueva estrategia era simple y brillante. La corporación McDonald's compraría los terrenos y luego se los alquilaría a los que quisieran una franquicia. Esto les daba dos cosas, control absoluto y un chorro de dinero constante y masivo.
Con ese nuevo modelo bajo el brazo, fue como abrir las compuertas de una presa. De repente, la compañía tenía todo el combustible financiero que necesitaba para una expansión, pero a nivel global. Ahí fue cuando el imperio de los arcos dorados empezó de verdad a conquistar el mundo. Y en 1961, ya con el poder y el dinero de su nuevo modelo, Kroc hizo la jugada maestra. Les puso $2.7 millones en la mesa a los hermanos McDonald y les compró todo: el nombre, la marca, el sistema. Con eso, por fin tenía las manos libres para hacer crecer su visión sin que nadie lo detuviera. Para que nos demos una idea de la escala de este éxito, cuando Kroc falleció en 1984, McDonald's ya no era un restaurancito en California. Era un monstruo global, con más de 7.500 restaurantes. Y el legado de esa visión hoy es simplemente alucinante. La marca que él construyó le sirve comida a casi 70 millones de personas cada día. Eso es casi el 1% de toda la población del planeta comiendo en un McDonald's, todos los días, en más de 100 países. Y todo gracias a un vendedor de batidoras que se negó a tirar la toalla. Porque al final, esta historia es mucho más que la historia de cómo nacieron unas hamburguesas famosas. Es una lección súper poderosa sobre cómo ver más allá de lo obvio, ¿no? Sobre encontrar ese sistema, ese motor oculto que de verdad mueve las cosas. Esto nos deja pensando en algo, ¿no? ¿Cuántas oportunidades se nos escapan por quedarnos viendo solo la superficie, en lugar de entender el sistema que hay detrás? Kroc no vio la hamburguesa, vio la línea de producción. Esa fue la clave. Y la segunda pregunta es quizá más directa, más personal. ¿Cuántas ideas o proyectos se quedan en el cajón porque pensamos, ya es muy tarde o ya estoy muy grande para esto? La historia de Kroc es el cachetazo a esa idea, es la prueba de que nunca, pero nunca es tarde. Recordemos, a los 52 el panorama de Kroc era terrible, estaba enfermo y sin dinero. Pero lo más importante, su activo más valioso, las ganas, el hambre de triunfar, eso estaba intacto. Y al final, eso fue lo único que contó. Entonces, si quisiéramos resumir el manual de juego de Ray Kroc, serían como 3 pasos. 1. Busca un sistema. No te quedes solo con el producto. 2. Obsesiónate con pulir ese proceso, que sea perfecto. Y 3. Una vez que lo tengas, escálalo sin piedad, sin descanso. Al final, la historia nos deja con un pensamiento bastante fuerte. Cuando alguien está de cara a la ruina, parece que solo hay 2 opciones. O tiras la toalla, o lo apuestas todo a una última carta. Ray Kroc apostó todo. Y el resto, como dicen, es historia.